Muy bien, acompáñenme al libro de Génesis, capítulo 37. Génesis, capítulo 37. Desde el versículo 1 vamos a leer: Jacob se estableció en la tierra de Canaán, donde su padre había residido como extranjero. Esta es la historia de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño junto a sus hermanos. Los hijos de Bilhá y Silpá, que eran concubinas de su padre. El joven José solía informar a su padre de la mala fama que tenían estos hermanos suyos. Ya se habían hecho una mala fama los hermanos de José. Y José, pues obviamente, él no los encubría, sino él era honesto con sus papás y les decía todo lo que hacían. Israel amaba a José más que a sus otros hijos porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó que le confeccionaran una túnica muy elegante. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Ya ni siquiera había coronavirus en la época de José y ya ni lo saludaban, imagínense. Cierto día, José tuvo un sueño. Y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo: préstenme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo, atando gavillas. De pronto, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Sus hermanos replicaron: ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vas a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Les dijo: tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencias. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre le reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido?, le preguntó. ¿Acaso tu madre, tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencias? Más tarde, en este mismo capítulo, en el versículo 21, obviamente ustedes saben que los hermanos de José lo empezaron a odiar. De por sí ya lo odiaban, y con estos sueños lo odiaron aún más y más y más y más. Entonces lo que ellos empezaron a tramar fue deshacerse de José. O sea, ya aparte de ser el favorito de su papá, José constantemente estaba siendo honesto con sus papás y les decía: padres, mis hermanos están haciendo esto que no es correcto, esta cosa que no es correcta. Y como dirían en inglés, on top of that, después ya para acabarla de amolar, José les empieza a relatar sueños, que obviamente pues si te cuentan a ti un sueño, padre, no, pues yo soñé que todos los hermanos, que ustedes iban a ser bendecidos y que Dios los iba a levantar. Qué padre, José, pues ya nos empieza a caer bien. No, pero para acabarla de amolar, José les dice: no, que ustedes se van a inclinar ante mí. Pues los hermanos lo odiaron aún más y, como ustedes saben, tramaron primero que nada matarlo. O sea, ya se querían deshacer de él, pero hubo compasión en Rubén. En uno de sus hermanos dijo: mejor no hay que matarlo, hay que llevarlo a una cisterna. En versículo 21 dice: cuando Rubén escuchó esto, intentó librarlo de las garras de sus hermanos que lo querían matar. Así que les propuso: no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esta cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima. Rubén dijo esto porque su intención era rescatar a José y devolverlo a su padre. O sea, José, más bien Rubén, era un hermano bueno, era el bonachón de los demás. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante, la que le había hecho su papá. Lo agarraron y lo echaron en una cisterna que estaba vacía y seca. Luego se sentaron a comer. En eso, al levantar la vista, divisaron una caravana de ismaelitas que venía de Galaad.
Sus camellos estaban cargados de perfumes, Carolina Herrera, Dolce Gabbana y de todas las marcas que la Biblia no especifica, pero imagínense, eran ismaelitas, eran buenos para los business. Bálsamo, mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá les propuso a sus hermanos. Él era la mente, era el pillo de los hermanos, la mente maestra. ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? En vez de eliminarlo, vendámoslo a los ismaelitas. A fin de cuentas, es nuestro propio hermano. Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él. Así que cuando los mercaderes madianitas se acercaron, sacaron a José de la cisterna y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 monedas de plata. Fue así como se llevaron a José a Egipto. La charla del día de hoy se llama ¿qué hago cuando lo he perdido todo? ¿Qué hago cuando lo he perdido todo? Sabes, muchos de nosotros tal vez podemos tener esta pregunta en nuestra mente en estos momentos. Tal vez esta pregunta ha pasado por tu mente no una, no dos, sino en múltiples ocasiones durante este tiempo. Tal vez tú te has preguntado o le has preguntado a Dios, Dios, ¿qué hago cuando lo he perdido todo? ¿Sabes? Esta es la misma pregunta que se hizo José. José tenía estatus. Él era el favorito de su papá. Él muy fácilmente, yo estoy seguro que ya tenía su futuro asegurado ahí en Canaán con su papá, que le iba a ir bien. Obviamente su papá lo iba a posicionar en los mejores lugares, él iba a empezar a ganar popularidad. Él ya tenía estatus, él era el favorito de su papá. Aparte, la palabra de Dios dice que tenía la mejor vestimenta, una túnica elegante. También obviamente él tenía trabajo, era pastor, apacentaba las ovejas. No era trabajo de esclavo, sino era trabajo remunerado, que obviamente su papá lo remuneraba bien, le daba alimento, le decía, puedes hacer cualquier cosa, a fin de cuentas también esto te pertenece a ti. Él tenía libertad, tenía alimento, tenía vestimenta, tenía libertad. Yo me imagino que José era libre, podía estar ahí en el campo, pero de la noche a la mañana su situación cambió completamente, giro de 180 grados. Sus hermanos lo echan a la cisterna y después lo venden a los ismaelitas. Imagínense. Y yo me imagino que José se preguntó, ¿qué hago cuando lo he perdido todo? Dios, ya me quedé sin familia, sin papá, sin mamá, sin hermanos. De por sí los hermanos no los quería, pero pues me quedé sin hermanos. Me quedé sin trabajo, me quedé sin comida. Y saben, José, ¿qué traía puesto? La túnica. Y sus hermanos le quitaron la túnica, la rasgaron, le pusieron sangre de un cordero y la dejaron ahí para que pareciera que una bestia había matado a José. Entonces José también se quedó pues en calzones, en taparrabo, no sé bien si traía tal vez un shortcito, pero José se quedó sin ropa. Cuando fue vendido a los ismaelitas no tenía nada, andaba literalmente ahí en chones, ¿no? Pobre José, imaginen la escena, vendido a los ismaelitas, él volteando de un lado para otro, 17 años, se quedó sin familia, sin comida, sin vestimenta, sin libertad. De la noche a la mañana, José se quedó sin nada, sin nada. Y sabes, esta pregunta se la hizo en múltiples ocasiones. ¿Qué hago cuando lo he perdido todo? ¿Qué hago cuando lo he perdido todo? Y sabes, tal vez tú te sientes identificado con la situación de José. Tal vez de la noche a la mañana perdiste tu trabajo. Tal vez perdiste tu libertad. Tal vez aún la familia. No es lo mismo pues estarlos viendo por videollamada que estar presencialmente con ellos. Tal vez has perdido esa libertad, has estado en temor, en pánico todo el tiempo que sales a hacer compras. Tal vez este tiempo de contingencia
te has sentido que ya has perdido todo, todos tus ahorros ya los has tenido que ocupar, todos tus proyectos, tus planes para el futuro los has perdido todos porque no sabes, tienes incertidumbre. Y eso era lo que constantemente estaba en la mente de José. Había incertidumbre. Él no sabía a dónde lo iban a llevar los ismaelitas. Él no sabía qué iba a ser de su vida. Él no sabía aún si en cualquier momento le iban a quitar la vida. Él tenía incertidumbre. Había temor en la vida de José. Pero sabes, José hizo algo increíble. Y yo te voy a compartir el día de hoy 4 puntos de qué hacer cuando piensas que lo has perdido todo. Cuando el enemigo te ha quitado todo y tal vez tú piensas que te has quedado sin nada. Sabes, José tuvo 4 principios que lo ayudaron durante 13 años que él estuvo en un tiempo de sequedad, de vacío, de no ver las promesas de Dios cumplidas en su vida. Sabes, después de que los ismaelitas llegaron a Egipto, lo vendieron a Potifar. Potifar, obviamente José estuvo trabajando con él y era muy honesto, era muy trabajador, pero la esposa de Potifar le hizo una trampa y trató de acostarse con José. Después levantó falso testimonio en contra de José. José acaba yendo a la cárcel. Y saben, fueron 13 años de angustia, de ser vendido por sus hermanos, de ser esclavo, de trabajar con Potifar y después de estar en la cárcel, 13 años de ansiedad, de incertidumbre, de quedarse sin nada, o sea, con las manos completamente vacías. Pero sabes, José tenía algo muy importante, que era la presencia de Dios. Él, esos 2 sueños que había tenido, nadie se los pudo quitar, nada ni nadie. Y sabes, la palabra de Dios dice que José tenía la presencia de Dios donde quiera que él estaba. Y el punto número 1 es: mantente en santidad. Di conmigo: mantente en santidad. ¿Qué hizo José? José, cuando fue vendido como esclavo, cuando estuvo con Potifar, cuando la esposa de Potifar se trató de acostar con él, aún estando él en la cárcel, ¿saben? Todas las oportunidades que tuvo José para negar a Dios, que tuvo José para decir ya, o sea, la vida ha sido muy injusta conmigo, me ha llovido sobre mojado, mis hermanos me venden, me meten en la cisterna, soy esclavo, me meten a la cárcel injustamente. Dios, tú no existes. ¿Dónde estás, Dios, cuando lloro? Dios, yo desde pequeño he sido bueno, he hecho las cosas bien. ¿Saben todas las oportunidades que tuvo José para no vivir en santidad? Tuvo múltiples oportunidades. Aún me imagino que ahí, cuando tuvo la oportunidad de acostarse con la esposa de Potifar, algunos estudiosos dicen que obviamente los gobernantes egipcios tenían esposas muy jóvenes. Entonces dicen que tal vez la esposa de Potifar, porque tal vez muchos leemos y nos la imaginamos ya ahí grande, una señora, pero muchos dicen que la esposa de Potifar era realmente una jovencita. Y imagínense ahí José, obviamente tienes ahí, era hombre de carne y hueso, tienes ahí la tentación, dices, nadie me va a ver, pues mis papás y mis hermanos se quedaron hasta Canaán, aquí yo estoy solo, nadie me conoce, tengo esta oportunidad en bandeja de plata. Todas las oportunidades que él tuvo, y él nunca cedió ante la tentación, ante las pruebas del enemigo. Él se mantuvo en santidad, y esa santidad que él tuvo cuando fue esclavo, cuando estuvo trabajando con Potifar, esa santidad que él tuvo en la cárcel, esa santidad fue la que lo mantuvo constantemente en la presencia de Dios, en intimidad con Dios. Esa santidad que él nunca perdió fue la que lo ayudó en los momentos difíciles a siempre recordar que Dios tenía un plan para su vida, que él tenía un propósito, que él tenía sueños para él. ¿Sabes? Es muy fácil que tú y yo en momentos de crisis perdamos la santidad. Es muy fácil que cuando las cosas están viendo bien, las cosas son color de rosa y todo está perfecto, obviamente que seamos íntegros y santos delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando las cosas van mal?
cuando hay una oportunidad para robar ahí, para robar acá, para aprovecharnos de una situación que no es correcta, es difícil vivir en santidad. Más cuando obviamente tienes la carga de estar en una situación así. Tal vez tú tienes que mantener a tu familia, tienes que ver por tu hogar. En esos momentos es muy difícil mantenerte en santidad. Dices, ¿qué pasa? ¿Alimento a mi familia o me mantengo en santidad? ¿Sabes? Son decisiones que estás entre la espada y la pared. José estuvo en esas decisiones múltiples ocasiones, pero él nunca de los nunca cedió ante la tentación. Él se mantuvo en santidad. ¿Sabes? Tú y yo hay que mantenernos en santidad todo el tiempo. Hay que decirle a Dios, en este tiempo de crisis, en este tiempo difícil de cuarentena, en este tiempo difícil que tal vez vamos a tener muchas pruebas y muchas tentaciones, Señor, ayúdanos a mantenernos en santidad. Ayúdanos a no pecar. Ayúdanos a ser íntegros en cada paso que demos, en cada decisión que tomemos y no pecar contra ti, Dios. Que podamos vivir en santidad y en integridad, así como lo hizo José. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, punto número 2. Trabaja en tus dones. ¿Sabes? Cuando José tenía 17 años, y él fue vendido a los ismaelitas, José pues seguía siendo inexperto, pues obviamente igual él estaba trabajando con su carácter. José tal vez sabía lo básico, sabía los cuidados que tenían que tener sus ovejitas. José sabía la rutina básica del hogar, pero José no tenía ningún conocimiento ni de administración, ni de contabilidad, ni tenía liderazgo. Pero sabes, en los 13 años que José estuvo como esclavo, trabajando para Potifar y en la cárcel, en esos 13 años José trabajó en sus dones. Él sabía que Dios lo había destinado y preparado para cosas grandes. Él sabía que Dios lo iba a poner en lugares de autoridad, en lugares de influencia, en lugares que se tomaran decisiones críticas para una nación. José sabía el plan y el propósito que Dios tenía para él. Y saben, José no tomó la decisión de estar únicamente sentado ahí tal vez en la celda de la cárcel, únicamente ahí haciendo rayoncitos, o tal vez jugando ahí con una piedra, o tal vez ahí platicando con los prisioneros cosas de doble sentido y riéndose. Saben, José dijo, este tiempo que yo tengo es un tiempo de oro, es un tiempo que yo voy a utilizar para prepararme para los planes que Dios tiene para mi vida. Es un tiempo que yo no voy a desperdiciar. Es un tiempo que tal vez no va a volver a regresar a mí. Es un tiempo que estoy solo, que tengo tiempo para mí, que tengo tiempo para aprender muchas cosas. Y José invirtió cada segundo sabiamente. Cada segundo José trabajó en sí mismo, en su carácter. José trabajó en los planes que Dios tenía para él. José ahí en la cárcel. Sabes, yo tuve la oportunidad de visitar Egipto en octubre del año pasado y fui al Museo Nacional del Cairo y ahí había muchísimos, se me fue la palabra, papiros y escrituras en piedra, diferentes cosas de toda la historia del pueblo egipcio. Saben, los egipcios eran tremendos, ellos tenían muchísimos conocimientos de arquitectura, matemáticas, ciencia. Yo imagino que José en ese momento, obviamente él en la cárcel tenía sus contactos y él obviamente pudo aprender muchísimo, ahí leer papiros, aprender de administración, de contabilidad, de todo lo que Dios lo estaba preparando para después convertirse en el gobernador de Egipto. Él trabajó sobre su liderazgo. ¿Saben, Moisés? ¿Saben? José no tenía liderazgo. Él lo único que había liderado en su vida eran unas ovejitas en Canaán. Pero ¿saben? Él en la cárcel empezó a desarrollar su liderazgo ahí con los presos. La palabra de Dios dice que se convirtió en el líder de todos los presos. Él ahí desarrolló, ejercitó su liderazgo, él aprendió muchas cosas. Sabes, él
cada minuto que estaba ahí. No aprovechó cada minuto, no fue un minuto perdido, él trabajó en sí mismo. Saben, también la interpretación de sueños, ¿verdad? Porque José había tenido sueños, pero él no sabía interpretar sueños. Entonces, ¿de qué forma José aprendió a interpretar sueños? A estar constantemente en comunión con el Espíritu Santo. El que él soñaba, o sea, Dios, revélame esto, que después ese don fue el que lo ayudó a salir de la cárcel. Cuando el faraón empezó a tener sueños, más bien pesadillas, y mandaron llamar a José, que estaban en la cárcel, y José tenía ya ese don súper ejercitado de interpretación de sueños. ¿Sabes? Los 13 años que José estuvo en una situación difícil, en una situación que no tenía absolutamente nada, no tenía familia, no tenía dinero, no tenía un futuro, no tenía un estatus. Cuando él pensó que lo había perdido todo, fueron los 13 años más productivos para José, los que él pudo aprender cosas, pudo trabajar en sí mismo, desarrollar su liderazgo. Y sabes, después, cuando José tenía 30 años y después el faraón se acuerda de él, él estaba listo, él tenía conocimientos en administración, en contabilidad, él tenía liderazgo, matemáticas, él estaba listo para los planes que Dios tenía para su vida. Yo te pregunto a ti, ¿cómo estás aprovechando cada segundo que tienes en este momento de cuarentena? ¿Estás trabajando en ti mismo? ¿Estás trabajando en los dones y en los talentos que Dios te ha dado? ¿O eres como el siervo de esa parábola, que el talento que se le entregó en sus manos lo enterró y literalmente se echó, se acostó y no hizo absolutamente nada? Tenemos que ser productivos y trabajar en nuestros dones y en nosotros mismos. Punto número 1 fue mantente en santidad. Punto número 2, trabaja en tus dones. Punto número 3, aférrate a las promesas de Dios. Sabes, José no tenía nada, él no tenía dinero, él no tenía contactos, él no tenía amigos, pero tenía algo que era súper valioso, que eran promesas de parte de Dios. Que José había tenido esos sueños, que José había soñado que él iba a estar en una posición de autoridad, que sus hermanos se iban a postrar ante él. Y sabes, esos sueños, esas promesas que Dios tenía en su corazón y en su mente, se aferró a ellas. Dijo, Dios me las dio, y si Dios me las dio, nadie ni nada me las va a quitar. Yo te pregunto a ti mismo, ¿sabes? Si Dios ya te dio una promesa, si Él ya tiene un plan para tu vida, si Dios te ha dado algo, si tú tienes una palabra de parte de Dios, aférrate a esa promesa. ¿Sabes? Aunque tu contexto, aunque lo que estés pasando a tu alrededor tal vez sea lo opuesto a la promesa que Dios te ha dado, aférrate a la promesa de Dios que se va a cumplir. Dios te dice, los planes que tengo para ti son planes de bien y no de mal. Dios te dice, mis promesas para tu vida son sí y amén. No te desanimes por lo que estás pasando. No te desanimes por este tiempo que tal vez lo ves como crisis, por este tiempo que lo ves como cautiverio, por este tiempo que lo ves como una pérdida. Aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a los planes que Dios tiene para tu vida y declara que esos planes se van a cumplir en tu vida y que sus promesas son sí y amén. Sabes, José se aferró a esas promesas. Él dijo, no importa que mis hermanos me hayan querido vender, que ellos hayan querido matar mi propósito, que hayan querido venderme y deshacerse de mí. Por más que el enemigo haya querido robar mis sueños, por más que el enemigo haya querido robar mis promesas, lo que Dios te da, nadie te lo puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos días estaba viendo una frase que me encantó muchísimo que subió una iglesia. La frase está en inglés y decía, a waiting season isn't a wasted season, que significa una etapa de espera no es una etapa perdida. Lo voy a repetir nuevamente, una etapa de espera no es una etapa perdida. Sabes, muchas veces tal vez podemos pensar que estos meses de contingencia,
que estos meses de cuarentena es tiempo perdido, tiempo que es tiempo perdido para nuestra educación, nuestras empresas, nuestros trabajos, aún con familia. Sabes, un tiempo de espera no necesariamente significa un tiempo perdido. Sabes, si José esos 13 años, él hubiera adoptado el pensamiento que él estaba en tiempo perdido, hubiera dicho, ya estoy perdiendo tiempo como esclavo, estoy perdiendo tiempo trabajando para Potifar, estoy perdiendo tiempo en la cárcel, momentos valiosos que yo pudiera estar allá afuera, conociendo gente, relacionándome, para estar en la política, aprendiendo cosas, ganando dinero. Sabes, José nunca adoptó este pensamiento y él dijo, este tiempo es muy valioso para prepararme para los planes que Dios tiene para mi vida. Y él esperó en los tiempos de Dios. Él esperó el tiempo que Dios tenía para su vida. ¿Sabes? Y aun cuando José platicó con el panadero y con el copero del rey y que se olvidó de él completamente, el copero del rey, hasta después, o sea, todavía no era el tiempo de Dios, hasta después que el copero del rey dice, me acuerdo de un tal José, faraón, que era mi compañero de celda, que él era bueno para interpretar sueños. Y hasta ese entonces fue cuando mandaron llamar a José. Ya se habían olvidado de él porque José dijo, cuéntale al faraón lo que he hecho por ti, cuéntale al faraón, acuérdense de mí. Pero todavía, o sea, ahí José ya estaba desesperado, dijo, por favor ya cuéntale al faraón, dile que existo, por favor, haz algo. Y saben, aún no era el tiempo de Dios. Dios dijo, no, olvídense de José, que todavía déjenmelo más en la cárcel, déjenmelo más añitos ahí. Y hasta que ya era el tiempo de Dios, entonces el copero del rey le dijo, José interpreta sueños. Y fue cuando el faraón lo mandó llamar y tuvo la oportunidad de su vida. Fue después de 13 años cuando el faraón le contó, le relató el sueño que había tenido, y José, lleno del Espíritu Santo, que había estado en santidad, lleno de dones y talentos, lleno de madurez, lleno de liderazgo, lleno de esa presencia de Dios, lleno de las promesas que Dios tenía para su vida, él esos minutitos los aprovechó como nunca antes, y fue ese tiempo, esos segundos, que lo posicionaron como gobernador de Egipto. ¿Sabes? No estás perdiendo tiempo. En este tiempo de contingencia y de cuarentena, no estás perdiendo tiempo. Estás teniendo una oportunidad para prepararte para los planes que Dios tiene para tu vida. Espera el tiempo de Dios. ¿Sabes? Las promesas de Dios se van a cumplir. Tal vez decías, es que este año ya, yo le había dicho, Dios, este año voy a conocer al amor de mi vida, este año me les caso sí o sí, este año ya abro mi empresa, es que este año es mi año. ¿Sabes? No es tu año, es el año de Dios. Habías pensado que muchas veces, tal vez dijiste, este año voy a conquistar todas estas cosas, todas estas áreas en mi vida, pero Dios tenía otros planes para ti, así como los tenía para José. No te aferres a tus planes, deja que Dios se mueva. Y Dios se mueve en un tiempo que tal vez parece que lo has perdido todo, en un tiempo que parece que lo has perdido, en un tiempo que parece de pausa. Aunque el mundo esté detenido, aunque todo lo demás esté detenido, las finanzas, la bolsa, el gobierno, la política, Dios se sigue moviendo en tu vida y Él va a cumplir lo que Él te ha dicho a su tiempo. Así como lo hizo con José, en el tiempo perfecto, José fue sacado de la cárcel y fue promovido como gobernador de Egipto. Yo te invito nuevamente a que te hagas esta pregunta: ¿qué hago cuando lo he perdido todo? Y en tu lugar, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y olvídate de todo lo que está pasando. Olvídate del mundo entero. Tal vez has estado muy afanado y frustrado tal vez en este tiempo. Tal vez estás ansioso por lo que escuchas en las noticias. ¿Sabes? Desconéctate por unos minutos.
y conéctate con Dios. Y sabes, se vale decirle a Dios: ¿qué pasa? Dios, no entiendo. Dios, ¿por qué está pasando esto? Sabes, estas preguntas se las hizo José en múltiples ocasiones. Y le dijo: Dios, ¿qué pasa cuando lo he perdido todo? Pero ¿sabes qué le respondió Dios? José, mantente en santidad. José, no dejes que nada ni nadie te haga caer. Mantente firme, mantente íntegro, mantente limpio de manos y puro de corazón. Dios, sabes, en este momento dile: Dios, ayúdame a mantenerme en santidad, mantenerme en integridad. Dios también te dice: en este tiempo que piensas que lo has perdido todo, trabaja en tus dones. Sé como ese siervo que se le dieron dones y Él los multiplicó al 100 por 1. No seas como ese siervo que enterró ese don que se le había dado. Multiplica esos dones. Aprende nuevas cosas. Dios te dice: aprende nuevos idiomas, porque tal vez te voy a mandar a las naciones. Dios te dice: aprende nuevas habilidades, porque tal vez te voy a posicionar en esferas de influencia que no te habías imaginado. Tal vez Dios te va a posicionar en la política, en los medios de comunicación, en la educación, en la empresa. Sabes, en este tiempo puedes trabajar en ti mismo. Dile: Dios, ¿qué hago en este tiempo? Padre, he perdido todo. Sabes, Dios te dice: aférrate a las promesas hoy más que nunca. Y si dices: Dios, no tengo promesas, nunca nadie me ha dado nada, es el tiempo para que te encierres en tu cuarto, cierres la puerta de tu habitación, te postres en tus rodillas y empieces a clamar a Dios. Empieza a estar en un tiempo de oración, de adoración. Empieza a devorarte la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de promesas que Él tiene para tu vida. Devórate la palabra de Dios. Mantén tiempo en intimidad con Dios y aférrate a esas promesas que Él te ha dado, porque estas promesas que Él te dio son las que te van a ayudar en los momentos difíciles, en los momentos de crisis. Y finalmente Dios te dice: no te desesperes, espera el tiempo que yo tengo para ti, porque mis tiempos son perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos y se van a cumplir en tu vida. Así que no te quejes de este tiempo, que es un tiempo perdido. No pienses que este tiempo es un tiempo desaprovechado, porque los planes de Dios se van a cumplir en tu vida. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, porque esta palabra, Dios, ha llegado a nuestros corazones, Padre. Dios, te pedimos el día de hoy que la podamos aplicar. Dios, yo te pido, Padre, que todas las personas que están escuchando esta palabra, Dios, puedan aplicar esta palabra que tú has traído al día de hoy, Padre. Que estos principios los podamos aplicar a nuestras vidas. Que nunca se nos olvide la importancia de vivir en santidad, de trabajar en nosotros mismos, Padre, de esperar el tiempo que tú tienes para nosotros, Padre, de aferrarnos a las promesas, Dios. Y Padre, hago una oración especial para esas personas, Dios, que piensan que lo han perdido todo, que tal vez están llenas de ansiedad, de preocupación, de estrés, de afán. Padre, trae paz a sus vidas y a sus hogares. Sé su consolador, Espíritu Santo, Padre. Y Dios te dice: todo va a estar bien. Mis planes no se han cancelado, mi propósito no se ha cancelado, y los tiempos de Dios son perfectos. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por conectarte en esta transmisión el día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerda que todos los domingos estamos transmitiendo la reunión a las 11 de la mañana en Facebook Live, en la página de Intro Iglesia, y a las 8 p.m. en el canal de YouTube de Intro Iglesia. Y conéctate. Si piensas que esta charla fue de bendición para tu vida, compártela con un amigo, compártela con alguien que lo necesita.
y declaro que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida. Nos vemos en la próxima transmisión. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. No te pierdas todas las novedades que tenemos para ti.